Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar del tema de la respuesta del hombre hacia Dios. Este tema va enfocado en el hecho de cómo el hombre reacciona una vez que ha entendido la magnitud o trata de entender la magnitud de lo que es Dios, y una vez entendiendo qué es Dios, o por lo menos teniendo una pequeña noción, qué sigue o qué puede hacer el hombre o qué debe hacer el hombre para seguir amando a Dios. Ok, primero que nada hay que entender que el ser humano es una persona interpersonal, que es una persona que tiene la capacidad de racionar, que tiene voluntad. Entonces podemos entender que el ser humano puede creer o puede no creer en Dios. Por más que Dios se haya entregado a nosotros, Él nos da la libre decisión de decidir si queremos creer en Él, si queremos llegar al cielo o no queremos creer en Él. Es una decisión totalmente libre porque así nos hizo Él. Nos hizo con voluntad, racionales y libres. Después, tenemos que entender que el ser humano, al momento de creer o no creer en Dios, debemos de tomar una postura que sea de fe interna, donde yo me siento bien conmigo mismo diciendo, yo creo en Dios porque tengo fe en que lo que dice la Biblia, lo que pasa en mi día a día, que son milagros, son cosas que me dan a creer en Dios. Eso es lo que debemos de hacer. No buscar pruebas tangibles o pedir que no, si en realidad existe Dios, que venga y haga X cosa. No, porque eso no va a pasar. Entonces, nosotros debemos de entender que el creer o no en Dios está en la fe, que es una fe interna totalmente. Y cuando nosotros podemos empezar a confiar en Dios, podemos sentir a Dios en nuestro ser, sentir que está con nosotros, tomando yendo a misa, haciendo oración, haciendo sacrificios, es muy importante, y ayudar a los demás. Estos son temas que, una vez que tú, creyendo en que Dios existe, es una manera en la cual puedes reflejar en tu día a día que crees en Dios. Eso es una manera de que el hombre refleja que tiene fe en que Dios existe. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Montserrat Muñoz y yo quiero hablar de Dios santificador, el Espíritu Santo. Y bueno, quiero empezar por decir que a veces soberbiamente pensamos que lo podemos hacer todos solos, pero esto es particularmente imposible para la santidad. Nunca podemos acceder a ella por nuestras propias fuerzas, porque tienen límites, pero no los tiene el poder y el amor de Dios. Entonces, no tratemos de hacernos santos por nuestra propia cuenta, sino encontrar el medio de actuar de modo que Dios nos haga santos. Entonces Dios, como buen Padre que es, que nos ama, nos quiere felices, nos quiere plenos, nos quiere cerca de Él. Entonces pone a nuestra disposición todas estas maneras que podemos usar para que sea mucho más fácil el camino a Él. Entonces infunde su gracia en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y nos otorga los sacramentos, incluso los dones, que son 7, que es sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios, para que los aprovechemos y para que todo nos sea un camino mucho más fácil, porque Dios a veces nos habla muy bajito. Entonces cuando tenemos todo este ruido, no lo escuchamos, pero en cambio si nos despejamos y nos entregamos a Él, entonces podremos saber qué quiere de nosotros, porque ese es otro problema, otro obstáculo que tenemos de la santidad. Nosotros tenemos una idea completamente diferente de la de Dios, de qué es la perfección, y sentimos que es un camino de pautas que tenemos que seguir. Y la verdad es que no, Dios nunca quiere santos perfectos, y Dios no quiere lo mismo de todos, quiere algo diferente de cada uno, que a veces decimos, ¿qué onda? O sea, ni siquiera nos los imaginamos, ¿no? Yo tengo una amiga que se hizo monjita recientemente, y dice, es que tú planeas tantas cosas, pero la verdad es que no, o sea, tú tienes que escuchar a Dios porque Dios es la persona que más te conoce en el mundo, y Él te va a decir lo que quiere de ti.
Y aun si no quisieras escucharlo, Él te va a seguir amando. Ella nos decía, aun si yo decidiera decir que no quiero esta vocación, Él me va a seguir queriendo igual de mucho que me querría. Pero no voy a estar tan contenta jamás, porque Dios no se equivoca. Entonces hay que saber escuchar a Dios y hay que estar en gracia, porque Él nos da la libertad de decirle que no. Pero a veces se nos olvida que es una persona y la persona que más nos ama en el mundo. Y lo rechazamos como si fuera nada, porque a veces cuando las cosas no tienen cara, cuando no podemos verlas directamente, como en las redes sociales, somos unos groseros. Y vamos con flojera a misa y no nos confesamos y lo ignoramos. Y la verdad es que no, siempre hay que tener presente que Él dio la vida por nosotros y que Él nunca te va a pedir algo que no te lleve a la plenitud. Y eso me encanta esta parte de Dios santificador. Y era un punto que brevemente quería tocar. Y bueno, muchas gracias. Durante esta materia aprendí una infinidad de cosas sobre mí mismo, sobre Dios, sobre la antropología y cómo impacta mi vida diariamente. Algunos de los temas que me impactaron de sobremanera serían los correspondientes a la fe cristiana y la cultura humana. Es impactante el hecho de que el cristianismo ha estado siempre presente en la humanidad, no solamente como religión. Lo importante es ver aquí que los valores que inculca el cristianismo se conectan directamente a los seres humanos, porque los seres humanos estamos hechos para amar. Está en nuestro ADN y está en nuestra naturaleza. Me impacta también que la gente entonces utiliza el valor cristiano sin saber que los está usando, sin siquiera pertenecer a esa religión. No hay necesidad ni siquiera de ser cristiano para usar esos valores. Toda la vida los hemos usado. Y hay que hacer una connotación de que la cultura humana es complicada, pero creo que la podríamos empezar a resumir en ciertas cosas como es el cariño, la bondad, las ganas y la necesidad de cuidar al prójimo. En amar, simplemente en amar. El ser humano tiene inculcado en su naturaleza también el trabajar, el echarle ganas, el querer contribuir a tu sociedad, a tu familia, a tus amigos. Cultivare, como se dice en latín, que lo vimos en clase. La cultura la quiero definir como un conjunto de sentimientos, de pensamientos, de ideales, tradiciones, de todo lo que compone una sociedad. O sea, el que hace la comida, el que hace todas las labores de la casa, el que está cultivando, el que caza. Entonces, todo eso es nuestra cultura. Toda la vida el ser humano ha siempre querido buscar respuestas. Como les dije ahorita, es nuestra ADN, nuestra naturaleza. Buscamos explicaciones de todo lo que se nos hace raro. Y ahí es donde entra la fe, que yo ahora la veo como una manera de encontrar las respuestas a base de interpretaciones de la vida. Que esto nos lo da Jesús, nos lo da la fe. Yo ahora veo, como les digo, a Jesucristo como una manera de fe. Ahora, además de verlo como Dios, como el Hijo de Dios, lo veo como fe, como una explicación, como algo que nos apacigua, que nos relaja, que nos da todo. Me apasiona conocer el cristianismo, me apasiona conocer la conexión que el ser humano tiene con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, y cómo hemos estado siempre amparados por ellos, y eso que no siempre nos damos cuenta. Todo eso aprendí en esta clase, y más, pero eso fue lo que más me quedó. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Mercado, y el día de hoy les voy a platicar sobre el tema de la moral de la felicidad y el amor. Dos temas que van completamente de la mano. En nuestro día a día vamos a experimentar situaciones en las que van a intentar cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, y tal vez van a poder cambiar nuestro humor. Pero lo importante es qué tanto tiempo nos podemos mantener con esta libertad de pensamiento. Esta libertad de pensamiento muchas veces es lo que mantiene nuestra felicidad. Para llegar a la felicidad tienes que mantener los deseos de querer vivir y seguir experimentando más situaciones, ya sea de adversidad o de felicidad, pero quererlas vivir intensamente. Y el quererlas vivir intensamente viene de la mano con el amor.
al tú en el día a día apreciar cada situación en la que estás, porque fue difícil llegar a la situación en la que estés, fue difícil llegar a ese punto. Ya sea que estés en la universidad, tuviste que pasar un largo camino, ya sea que estés con tu familia, tuviste que pasar un largo camino, tienes que apreciar que estás en esa situación y despreocuparte de todo lo ajeno a ti. Todo lo que no depende de ti, lo tienes que ver como algo ajeno y mantener tus pensamientos claros de que tú solito vas a mantener tu humor y tu actitud durante el día. Porque al final de cuentas todos vamos a enfrentar problemas. Muchas veces las personas se ponen en una posición de adversidad en la que piensan que nadie tiene los problemas que yo, nadie está enfrentando algo. Y sí, todos están enfrentando diferentes cosas. Y tenemos que dejar de victimizarnos y mantener nuestra fe de que lo que estamos viviendo es por algo. Y agradecer que estamos viviendo eso, porque tenemos ganas de vivir y queremos seguir viviendo. Lo importante es aceptar que cualquier situación que viviste ya pasó y que todos vamos a lidiar con diferentes situaciones. Entonces tienes que aprender a seguir con la situación y seguir. Hay una frase que me gusta mucho de San Pablo, que fue un hombre que de verdad conoció al Señor y lo amó. Y a pesar de que estuvo en diferentes situaciones, eso es lo que decía: en efecto aprendí a acomodarme con lo que tengo, sé pasar por privaciones como vivir en la abundancia, estoy entrenado para cualquier momento o situación, estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez, todo lo puedo en aquel que me fortalece. San Pablo lo dijo muy claro con esta frase. Toda su confianza, todo lo que estaba viviendo, se sentía confiado porque Dios estaba de la mano con él. Y eso es lo que tenemos que estar seguros en nuestro día a día, de que lo que estamos viviendo son situaciones que muchas veces no vemos directamente el resultado, pero nos va a llevar a algo mejor. La felicidad, al final de cuentas, no solo viene de nosotros, no solo viene de esta libertad de pensamiento, también viene de Dios estando en nosotros. Tenemos que dejar, como ya dije, estas posturas de victimizarnos y culpar a las circunstancias, ya que eso nunca nos va a dejar avanzar. Mientras creamos eso, vamos a poder asimilar la lección de vida que Dios nos quiere enseñar, y nos vamos a ver forzados en aprender estas situaciones y mantener en claro que Dios quiere que las vivamos. Y si sabemos que Dios está con nosotros, la felicidad va a ser abundante en todos los días de tu vida. Y esto lo vamos a ver reflejado en nuestro actuar también con las personas. Si nosotros estamos conscientes de las situaciones de adversidad que son ajenas a nosotros y estamos siempre en una posición de amar a la persona con la que estás conviviendo y amar la situación o apreciar a la situación que estás viviendo, tu felicidad siempre va a ser plena. Porque esos 3 puntos de amar a la persona que tienes al lado, ver a la situación como ajena a ti, estar libre de pensamientos y saber que Dios está contigo, es la clave para que tú seas feliz y para que tú puedas tener una vida llena de amor. Gracias.